vamos a comenzar, como dicen, por el principio. Primero vamos a identificar lo que es impacto, y hay muchas teorías, hay muchas formas para decir qué es impacto, qué no es impacto, cuál es la diferencia entre un impacto y un resultado, cuál es la diferencia entre los efectos. Por eso aquí vamos a lo sencillito. Vámonos aquí a la gente que sabe y a la gente que quizá no sabe, pero tiene los conceptos muy claros. Y un concepto muy sencillo es este: impacto. Impacto es para nosotros, y lo que vamos a tomar en cuenta a partir de ahora es todo cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Punto. ¿Qué significa esto y por qué puede sonar súper sencillo? No puede sonar algo que dice, no, pues es que a mí me dijeron en otro curso que era otra cosa el impacto. Pues sí, el problema es que cuando queremos ser tan específicos en cosas, en nuestros conceptos, va a llegar otra persona y va a decir, oye, momento, espérate, yo también hago cosas de impacto. No, 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 tú no lo haces porque no estás en esta definición mía. Pues a mí se me hace siempre un poquito injusto pensar que lo que yo hago es impacto, mientras que los demás lo que hacen no es impacto. Entonces, vamos a quitarnos, por lo menos durante esta sesión, mañana lo vamos a ver con más calma, esta idea de impacto como siempre y necesariamente una cosa a largo plazo que tiene que durar 10 años para que sea considerado impacto, porque antes es resultados. Vamos a ponerlo en pausa y por ahora vamos a comenzar con esta idea. Es cualquier cambio positivo o negativo que están derivados, evidentemente, que provienen de una intervención. Hay un instituto, hay una iniciativa llamada Impact Management Project, el proyecto de la gestión del impacto, y emiten contenidos. Fue una organización, más bien se organizó la iniciativa a través de la conjunción de un montón de organizaciones que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hablar de un lenguaje en común acerca de qué es esto que le llamamos impacto, sobre todo teniendo en cuenta todo el tema de la inversión de impacto. Es decir, siempre en su cabeza está el tema de la inversión de impacto, pero por ahora también sirve todo lo que está generando para inversión de impacto, perdón, para impacto. Por lo tanto, dentro de estos instrumentos o herramientas que generó el IMP, el IMP, el Impact Management Project, generaron o dijeron que hay 5 dimensiones del impacto para saber que hay impacto. Y tenemos que medir estas 5. Hay un microfonito abierto, si me pueden apoyar a apagarlo. Ya creo que ya lo apagaron. Para estas 5 dimensiones de impacto, ¿cuáles son estas 5 dimensiones? Pues son estas que están bien al frente de ustedes. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué efectos, qué resultados pueden relacionarse de tu intervención? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto estás haciéndolo? ¿A quién lo estás afectando? La contribución, lo que significa si realmente puede haber si es una contribución que si lo vuelves a repetir va a volver a suceder o no, o sea, qué tanto realmente está relacionado con lo que tú estás diciendo, y hay un componente de riesgo. Vamos a ir con más detalle con estas dimensiones un poquito más adelante cuando regresemos al famosísimo IMP. Hay muchas críticas y yo estoy de acuerdo con las críticas que dicen que en temas de impacto todos hablamos inglés y resulta que sí, porque todo está en inglés y ya no hablamos de ambiental, social, gobernanza, sino hablamos de ESG, Environmental, Social and Government. Allá no hablamos de gestión de impacto, sino le llamamos IMM. Ya no le llamamos proyecto de medición de impacto, es IMP. Entonces, les pido una disculpa, trato de ponerlo todo, más bien de tratar de manejarlo todo en español. Sin embargo, es cierto que la mayor cantidad del material está en inglés. Entonces, tristemente nos tenemos que ir acostumbrando a esta idea de decir, bueno, pues quizá por lo menos son algunos conceptos pequeños que tenemos que manejar en inglés. Entonces, ya tenemos la primera cosa que tenemos que aprender. Impacto es, por ahora vamos a ver el impacto positivo, el cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Ahora,
¿En qué se divide? ¿Cómo saber que hay edición de impacto? Bueno, vamos a verle 5 dimensiones. ¿Qué es? O sea, ¿qué se hizo? ¿Cuánto se hizo? ¿A quién? Si realmente fue una contribución, y vamos a hablar de ello un poquito más adelante, y el riesgo de que no vuelva a suceder o de que vuelva a suceder. Esto tiene que ver con un tema de, bueno, contrafáctico, si realmente lo que hiciste siempre va a suceder o fue algo de suerte. Y además tiene que ver con un tema de externalidades. Lo que estás haciendo realmente es positivo, no hay externalidades negativas y vamos a hablar un poco más adelante de ello. Ahora, es muy importante que entendamos o que veamos que en inglés hay un concepto que se dice es un concepto llamado outcomes. Es decir, lo que están viendo aquí abajito. What outcomes does the effect relate to? El problema, cuando lo traducimos al español, es que outcomes es un montón de cosas. El outcome pueden ser los resultados, pueden ser los efectos, pueden ser los alcances. Oye, ¿y en inglés cómo funciona? Es que en inglés hay un concepto que se llama output, es decir, input, lo que entra, output, lo que sale, outcome, lo que se deriva de aquello que sale. Vamos a tomar un ejemplo mañana que hablamos de teoría de cambio para clarificar esto, pero es importante que cuando estemos hablando de impacto, tenemos en cuenta que impacto es una cosa que al mismo tiempo se va a relacionar con los efectos, que al mismo tiempo puede haber una relación con los resultados. Y es muy confuso cuando queremos decir, vamos a hacer una medición de impacto y emitimos, por ejemplo, datos en donde decimos, se ayudaron a 100 personas y se les dio 1,000 pesos a cada una. Bueno, eso es tu impacto, pues quizá cuando lo veamos bajo la visión que les voy a mostrar hoy, eso ya no es impacto, eso se llamaría, por ejemplo, resultados. Oye, ¿y qué son los efectos? Vamos a hablar de ello más adelante cuando hablemos teoría de cambio, pero es importante que ahorita tengan en pausa. Se pueden confundir entre impacto, efecto, resultados. Van a ver que al final de esta sesión les va a quedar muy claro qué es impacto y por qué el impacto no son los efectos y no son los resultados. Ahora, ¿qué terminología necesitamos para conocer y aprender de impacto? Miren, hay un montón de terminología y en vez de inventarme yo cualquier cosa, dije, a ver, ¿por qué no sacamos del Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de carácter general para hacer las evaluaciones de impacto social para el tema energético? Claro, cuando ustedes hagan una evaluación de impacto, lo que va a suceder es que cada quien tiene ciertos componentes, ciertos conceptos a los que les llama medición de impacto social. Si ustedes hacen una evaluación de impacto social para el sector energético, es decir, teniendo que ver el gobierno, les van a pedir a fuerza estos conceptos. Tienen que manejar los conceptos de las medidas de ampliación, medidas de prevención, medidas de mitigación. En algún momento les van a preguntar por el área de influencia, el área de influencia directa, el área de influencia indirecta, el área núcleo. En algún momento se van a encontrar con levantamiento de información con autoridades tradicionales. Son conceptos que tenemos que manejar cuando hagamos evaluaciones de impacto. Yo tengo la dicha de haber realizado una consulta, un proceso de consulta vecinal en Tláhuac. Ahora, durante la pandemia, durante el COVID, lo logramos hacer de forma digital. Y precisamente lo que uno siempre se da cuenta con estudios de gobierno de evaluación de impacto social es que tienen formas muy, muy, muy concretas y muy características de qué es lo que ellos están diciendo por estos conceptos. Cuando hablamos al sector social o al sector empresarial, realmente, aunque no lo crean, empiezan a diluirse ciertos componentes. Por ejemplo, el área de influencia indirecta. Yo en ningún estudio de impacto social lo hemos trabajado. Hemos trabajado obviamente con beneficiarios indirectos, pero un área de influencia indirecta para cualquier estudio es muy complejo de hacer. Ahora, también, si ya van a hacer un estudio de evaluación de impacto, pues quizá no necesitan las medidas de mitigación o no necesitan las medidas de compensación.
Sí, pero es que el gobierno nos pide que las medidas de compensación tengan estas características. Estoy de acuerdo. Este es uno de los ejemplos de cómo los diferentes sectores utilizan mismos conceptos, pero diferentes lenguajes. Cuando ustedes se encuentren con alguien de gobierno y hablan de evaluación de impacto, va a decir, ah, claro, es un EVIS. Y alguien que viene del sector privado de evaluación de impacto, ni idea que es un EVIS. Pues un EVIS es una evaluación de impacto social. Oye, ¿qué características? ¿Todos saben hacerlas? Pues no, porque son muy diferentes. Claro, las de gobierno sí tienen un guión. Ahora, ¿estos conceptos son importantes tenerlos? Sí. ¿Nos salvamos de tenerlos? No. ¿Nos salvamos de aprenderlos? Tristemente no. Los tenemos que conocer. Pero más importante de conocer teoría y conceptos, más importante es identificar que medición de impacto significa una cosa muy concreta. Para que ustedes puedan medir cualquier impacto, necesitan estos dos elementos. Saber qué se hizo en una intervención y saber en dónde se hizo o a quién se benefició. Sin esos dos componentes, el problema de la medición de impacto es que se queda un poquito volando. Puede haber una medición de impacto a través de un sistema de benchmarking, es decir, de comparaciones. ¿Cómo estoy yo en comparación con las otras empresas del sector que están en este país? Fantástico. Ahí es un sistema como de interno, de criterios, de estándares. Está muy bien. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, cuando queremos conocer con más detalle y sobre todo tener más confianza de la correlación o de la relación causal de mi intervención con el impacto esperado, resulta que no nos sirven muchas veces estos criterios o estos estándares o estas evaluaciones. Necesitamos conocer, ahora sí, el qué y el dónde o el a quién. Quédense con esta cosa. Para cualquier medición de impacto necesitamos dos cosas. ¿Qué hiciste y a quién o en dónde? Si no tenemos una de las dos informaciones, no podemos conocer el impacto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sembrar alfalfa en Chiapas, donde hay mucha agua, que sembrar alfalfa para cría de bovino en Aguascalientes, donde no hay agua, en San Luis. El impacto es muy diferente en Chiapas del agua, el impacto hídrico, que el impacto hídrico en San Luis o en Aguascalientes. Si hay mucha agua, pues resulta que puedes utilizar el agua, puedes utilizar mucha agua, porque hay mucha disponibilidad, el impacto va a ser diferente. Por eso es importante qué y quién. Yo debato muchas veces con las personas que dicen, no, es que hay que dar salarios justos, con prestaciones completas y seguro dental y todas las prestaciones del mundo. Claro, en el mundo ideal, evidentemente es mejor que tengan todos los empleados absolutamente todas las prestaciones, pero si estamos ayudando a una población que ni trabajo tiene, oye, pues quizá el impacto va a ser mucho mayor. Si le das trabajo, ya después te preocupas para ver cómo le puedes generar mayores capacidades o mayores posibilidades de seguridad financiera laboral. Pero el impacto va a ser mucho mayor si le das trabajo. Oye, entonces, ¿por qué necesitamos el quién? Pues hay que conocer que la persona no tenía trabajo. El cambio porcentual de no tener trabajo a tener trabajo es muy grande, mientras que el cambio porcentual de tener trabajo y ahora tener trabajo formal, si bien es grande, quizá no es tan grande. Por eso es importante qué es lo que estamos haciendo, estamos dando trabajo y a quién o en dónde lo estamos haciendo. Todos estos elementos o estos dos elementos para mí son los prioritarios para hacer una medición de impacto. ¿Los necesitamos conocer? Sí. Por eso se dice que hay que hacer diagnósticos previos. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar el qué, cómo está y qué onda, ¿no? Con la primera situación. Ahora, cuando queremos decir, bueno, y si hicimos una relación causal, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer estos elementos. En términos prácticos, les puedo decir como tip,
no se utilizan tanto en términos prácticos. Sin embargo, hay que conocerlos y no solamente conocerlos, prever que hay momentos en donde no, donde sí se van a presentar. Una es el desplazamiento, otro es el peso muerto, otro es la atribución y los decrementos. ¿Qué significan estos elementos? Lo más importante es una cosa que se llaman análisis contrafácticos y de hecho todos estos conceptos vienen precisamente de una situación contrafactual. ¿Qué es la situación contrafactual o los contrafácticos? Es una forma de identificar causalidad, es decir, relaciones causales, de yo lo estoy haciendo y puedo demostrar los impactos porque si no lo hiciera, no estarían estos resultados. Entonces, contrafáctico, contra los hechos, te puedo decir que los resultados que estoy logrando sí sucedieron gracias a mí. Estoy demostrando una relación causal, dado que si yo quito mi intervención, también desaparecen los impactos y los resultados. Esta es una forma de identificar una causalidad que va más allá de la lineal. Pensamos que causa-efecto, segunda ley de Newton, y a cada efecto proviene de una causa, y hay un mundo determinístico. Y cuando realmente preguntamos a la ciencia si todo efecto viene de una causa, la respuesta es, pues sí, en teoría. En práctica, resulta que no. En mi tesis doctoral precisamente se trató sobre la causalidad necesaria, la causalidad científica, y resulta que Planck, Einstein, Heisenberg, los grandes científicos del siglo XIX y siglo XX, al final del día dijeron, ah, caray, el filósofo Hume, David Hume, tenía razón cuando dijo que la causalidad necesaria quizás no existía. Bueno, no me voy a extender ahí, pero lo que quiero decirles es que aquellas ideas que nosotros tenemos muy claras de hago esto y va a suceder esto, cuando lo analizamos no es tan clara esa relación. Pero no solamente eso, si yo lo hago, si yo hago A y consigo B, bueno, primera pregunta, el B, ¿qué externalidades negativas tiene? Imagínense que yo voy a reactivar una economía, la economía en un pueblito, en una localidad, y resulta que llego, genero empleo, y todos son muy felices, y dije impacto altísimo, y en eso empiezan a llegar los migrantes que se habían ido, empiezan a regresar al pueblito. Y los hijos de la gente que vive ahí y empiezan ya a tener su Rolex y sus coches, y empieza además a llegar los turistas al pueblito y empieza a haber una gentrificación. Entonces, ¿qué externalidades negativas tuvo, efectos negativos tuvo que yo interviniera con detonación de economías locales en este pueblito? Pues resulta que hay muchas externalidades negativas. Podría haberlo. ¿Lo estoy tomando en cuenta o no? Hay una cosa que se llama peso muerto, que son los cambios que se lograrían sin necesidad de intervenir. Es decir, oye, a ver, yo le voy a dar una beca a estos niños, a estos jóvenes. Eh, a mí, yo creo que con mi beca van a tener un mejor trabajo. Resulta que les doy la beca y tienen un buen trabajo. ¿Puedo asegurar que gracias a mi beca tuvieron el mejor trabajo? Pues sí, pero quizá también tiene que ver que ellos son muy buenos, eran muy buenos estudiantes, muy luchones y salieron adelante y ellos mismos consiguieron su trabajo muy bueno. Entonces, ¿qué realmente he logrado yo? ¿Qué realmente lograron ellos gracias a mi intervención? Y eso es lo que también tenemos que demostrar. No solamente decir, mira, hice todo esto, pues vamos a demostrar que si lo hiciste, los logros vienen de tu intervención. Y luego viene la atribución y vienen los decrementos. Estos son los conceptos, digamos, generales. Si ustedes se quedan con un elemento, quédense con este, análisis contrafactual. Este de los análisis más poderosos que existen en causalidad, en teoría causal y teorías de determinismo y de determinismo, es una de las formas que podemos demostrar que existe una relación entre una intervención y un impacto, además de, por ejemplo, la relación probabilística, estadística, etcétera. Contrafáctico significa algo muy sencillo, tiene un nombre muy técnico, pero es algo muy sencillo.
Si yo no lo hiciera, ¿qué habría pasado con esta persona? Es la gran pregunta que nos han hecho al sector y que quizá es la que deberíamos de responder de la forma más fácil. Si no estuviéramos como sector de fundaciones y sector social, ¿qué pasaría en México? Ese sería un análisis contrafactual. Es decir, les puedo asegurar que si no estuviera el sector social, México estaría en caos completo ahora. Sin embargo, está el sector social que ayuda a que no esté en caos. Bueno, una medición de impacto sería lograr a encontrar estos indicadores digan por qué nosotros somos importantes para la salud, el entorno, la educación. Otro concepto importante, dualidad, y es importante que ustedes lo tengan en mente, se los adelanto desde ahora, es la relación o la diferencia entre impacto social y ambiental. Evidentemente es clara, una abarca el tema ambiental, otra abarca el tema social, pero más importante es cuando ustedes están haciendo una consultoría o están tratando de hacer su medición de impacto, la pregunta que se van a hacer es, ¿y cómo se ve el resultado? ¿Se ve positivo o se ve negativo? Y resulta que estamos acostumbrados, el sector de consultoría, a que el impacto ambiental se vea negativo. ¿Qué significa? Que es una evaluación de impacto ambiental siempre es hacia lo malo, es decir, ¿qué tanto impactaste mal? Es decir, escarbaste para una construcción, pues dañaste el entorno, dañaste todo esto, la flora, la fauna, impactaste de manera negativa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la huella de carbono. ¿Cuántas toneladas de CO2 emitiste? Pues 300 toneladas. Es malo, 300 toneladas. Más es peor, menos es mejor. Impacto social normalmente se ve al revés. Entre mayor impacto social es mejor que menor impacto social. Sin embargo, estas son reglas que nosotros nos hemos acostumbrado a seguir. Nosotros tuvimos un cliente que nos dijo, yo quiero que el impacto ambiental salga positivo. Pues buscamos metodologías y generamos una metodología. En ese caso era abatimiento de la huella de carbono gracias a la intervención tal. Entonces, mayor abatimiento es positivo. ¿Quién determina esto? Ustedes. Ustedes totalmente no tienen que seguir una idea de es que el impacto ambiental tiene que ser negativo. No. Ustedes, claro, tienen que darle el sentido a sus indicadores para que puedan salir como ustedes consideran que deben de salir. Pero también, si ustedes quieren ir con el status quo, recuerden que impacto social siempre va a ser positivo más e impacto ambiental siempre va a ser más es negativo. Son conceptos que a veces son obvias, no son obvias, a veces pasamos por encima y se nos olvida explicar y cuando nos enfrentamos al cliente o al director que nos está pidiendo la chamba, pues caray, lo hicimos y tenemos que rehacer el trabajo. Ahora viene uno de los grandes debates. Todo esto que vimos hasta ahora, todo esto lo vamos a trabajar en la sesión de mañana de teoría de cambio y marco lógico. Es decir, cómo hacemos esa conexión entre nuestros insumos, nuestros resultados, nuestros efectos, nuestro impacto. Si lo queremos ver en inglés, nuestros inputs, nuestros outputs, nuestros outcomes y nuestro impacto. ¿Cómo hacemos esa narrativa de lo que estamos desarrollando nosotros? A eso le llamamos teoría de cambio. El marco lógico proviene, o más bien es algo similar. ¿Cómo hacemos una identificación de todos los elementos que tienen que ver con mis objetivos? En este caso, la terminología de marco lógico le llama propósito. Mi propósito, mis fines, a través de mis componentes y a través de mis actividades, cómo lo estoy logrando. El impacto, el propósito se convertiría en el impacto. Y es igual una narrativa, y esa narrativa necesita precisamente conexiones causales. Esto es la sesión de mañana, y mañana nos vamos a llevar 3 horas para que quede muy clarito teoría de cambio y marco lógico. Ustedes mañana mismo pueden ya tener su teoría de cambio. Ahora viene la otra gran parte, el otro gran mito o lugar de mitos
para la medición de impacto, que son los indicadores. Y aquí no hay consultor que no ha batallado con estas dudas. La gran pregunta es, bueno, hay varias preguntas, pero una de las mejores preguntas es cuando alguien dice, oye, hubo una mejoría en la educación de los niños. Y alguien dijo, y alguien le responde, ah, ¿dijiste mejoría? ¿No dijiste un dato? Ah, entonces es cualitativo. Y la otra persona dice, claro, está bien, es cualitativo y ahora vamos a mejorar 25 dietas al albergue. Ah, dijiste un número, es cuantitativo. Y luego otra persona dice, nosotros dimos 100,000 pesos a 28 familias. Ah, es cuantitativo y es un indicador. Pues resulta que pueden ser indicadores, no son indicadores, bueno, son indicadores simples, pero no son ninguno indicadores de impacto. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre variables, métricas e indicadores? Y de esto vamos a trabajar en la sesión diseño de indicadores. Para verlo muy claro, un indicador es esto, muy sencillo. Es una herramienta, perdónenme, es una herramienta que se utiliza para medir el progreso y el impacto de un programa, de un proyecto, de una organización o de una empresa. Es decir, algo que mide el progreso. Se utilizan para evaluar, en este caso, esto de la fuente es de Coneval, tiene un estudio bellísimo, casi un instructivo completo de cómo diseñar indicadores, viene de ahí, ojalá y lo puedan seguir. Y lo que dice es, bueno, se utiliza para evaluar el estado de un programa mediante la definición de las características o variables y luego el seguimiento de los cambios en estas características, en el tiempo o entre grupos. Los indicadores claros son la base de cualquier sistema efectivo de monitoreo y evaluación. Es decir, si no tenemos indicadores correctos, ¿qué creen? No vamos a tener una buena medición y evaluación de impacto. Ahora, ¿por qué son necesarios los indicadores de impacto o de indicadores? Bueno, porque sirven para rastrear. Claro que sí, Jonathan, les mando mañana con mucho gusto les comparto la fuente, pero si lo buscan en internet, busquen algo así como Manual para diseñar indicadores de Coneval, es el primer PDF que sale, tiene dos instrumentos muy buenos Coneval, además de todo lo grande que hace, esos dos instrumentos se los recomiendo, pero de todas maneras mañana con gusto les paso la fuente. Ahora, ¿por qué son necesarios? Para rastrear la forma en que un programa evoluciona y su progreso hacia el logro de ciertos objetivos. Voy a seguir al segundo párrafo. Como un dispositivo, los indicadores son como un dispositivo de rastreo y los indicadores alertan a los administradores sobre cualquier ajuste a mitad del curso. Es decir, esta idea donde hablemos de el impacto como al final del tiempo, ya cuando terminamos la intervención, pues ¿qué creen? Resulta que no era tan así, que teníamos que también utilizar ciertos indicadores para medir el progreso. Pero no solo eso, para medir el progreso y ver si teníamos que hacer algún cambio. Teníamos que haber hecho algún ajuste. Un indicador es todo aquello que nos permite, nos da información para hacer entonces ajustes y hacer rastreos de información. Hay una pregunta de Catherine Cardoso. ¿Podría dar un ejemplo puntual para entender la naturaleza de un indicador? Con mucho gusto. Hay un indicador, si me permites un segundo, vamos a verlo en el ejemplo siguiente, perdón, en la página siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre indicadores simples y compuestos? Hay dos tipos de indicadores, simples y compuestos. ¿Cómo sabemos que uno nos sirve para rastrear y ajustar información y el otro no? Yo les puedo decir, este año he trabajado 7 días. Y ustedes me dicen, bueno, perdón, discúlpenme. Yo les puedo decir hoy día, he trabajado 7 días. Y ustedes me van a decir, bueno, 7 días, ¿en qué? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Al año? Y yo solamente les digo, no, he trabajado 7 días. ¿Qué información ustedes pueden obtener
del yo decirle he trabajado 7 días. Pues solo saben ustedes eso, 7 días. ¿Qué pasaría si yo además del 7 días le pongo una diagonal y digo por semana? Pues ustedes van a decir, ah, caray, 7 días por semana, pues es un montón de información, es montón de trabajo, o sea, no descansas. La diferencia entre los indicadores simples y los compuestos es algo muy claro. Los indicadores simples o variables son aquellos pedazos de información que no está contrastada, no contrastada en el sentido corroborada, sino comparada con nada más. 5 automóviles, 10 niños, 20 beneficiarios, 100,000 pesos. Si yo les digo hoy día, este año en mi organización nos gastamos 1,000,000 de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Tenías 1,000,000 para todo el año y ya te lo gastaste? ¿Tenías 200 millones? Esa información no nos las da un indicador simple. Es decir, un indicador simple es una variable. No nos da mucha información. Cuando lo componemos, es decir, juntamos una variable o un indicador simple con otro, generamos un indicador compuesto. Un indicador compuesto es un ejemplo de un indicador compuesto es algo tan sencillo como hemos atendido a 10 personas con 100,000 pesos. Entonces a mí me permite decir, claro, 10,000 pesos por persona. Puedo extraer información de lo que tú me estás dando. Ahora, las variables, si ya dijimos que son indicadores simples, no solamente se vale decir, pues son indicadores simples y ya está. No, también hay diferentes tipos de variables o lo que podrían llamarse indicadores simples. Variables hay las cualitativas, hay las cuantitativas. De las cuantitativas están las discretas, están las continuas. De las variables cualitativas están las nominales, las ordinales. Oye, ¿cuál es la diferencia? De esto vamos a hablar en la sesión de diseño de indicadores y vamos a volver a hablar de ello en la sesión de estadística para no estadísticos. Variables discretas, por ejemplo, aquellos que son como separadas, que tienen que ser como unidades. Una persona, 3 personas, 2 coches. Es muy difícil decir, oye, pues 3.45 coches. No, decimos 3 y luego 4. Las continuas, pues sí, son aquellas que pueden asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, yo tengo hoy, bueno, iba a decir un chiste de Jessica, pero por ejemplo, yo tengo este año 40 años, 39 años, con 8 meses, con 4 días, con 2 horas, y conforme yo tenga mejores métodos de medición, voy haciendo mucho más, específico. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito, con las continuas. Y luego vamos a hablar de las nominales y las ordinales. Es decir, ya primero tenemos una división de las variables. Estas variables, que son normalmente las que entran en nuestras bases de datos, se pueden llamar indicadores simples. Cuando combinamos indicadores simples con otros indicadores simples, generamos indicadores compuestos. Ahora, ustedes también me podrían decir que hay un indicador compuesto que es una variable. Por ejemplo, el número de deserción escolar, 50%. Sí, 50%, ¿cómo generamos ese dato de 50%? Pues muy fácil. Había 100 niños en la escuela. ¿Cuántos terminaron el curso? 50. ¿Cuál es la deserción escolar de ese grupo? 50%. ¿Es un indicador? Pues sí, porque sabemos que había más y no terminaron todos. ¿Es una variable? 50% podría ser. Pero más importante que saber si son variables o son indicadores simples es identificar que ninguno de estos son indicadores de impacto. Aquí es donde hay la gran diferencia entre indicadores compuestos o cualquier tipo de indicadores e indicadores de impacto. Jonathan nos comenta, dice, por ejemplo, kilómetros por hora puede ser un indicador simple, aunque contraste distancia con tiempo. En realidad,
kilómetros es un indicador simple, horas es otro indicador simple, los combinas y tienes un indicador compuesto. Ese indicador compuesto podría ser una variable. Oye, ¿cuál es a qué velocidad están manejando las personas que tienen accidentes? Pues en general 100 kilómetros por hora. Ya es una variable. Pero no se preocupen, de esto vamos a profundizar. Lo más importante que quiero que se queden hoy día es que hay indicadores simples y compuestos y además hay indicadores de impacto. Normalmente los indicadores de impacto son compuestos al cuadrado. ¿Y qué significa que sean impuestos al cuadrado? Pues resulta que necesitamos una variable o un elemento o una dimensión nueva. Necesitamos indicadores compuestos y el tiempo. Necesitamos sumar la dimensión tiempo para generar indicadores de impacto. ¿Qué significa esto? Lo que les acabo de comentar, indicadores compuestos al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que queremos demostrar no importa qué tan sencilla sea, queremos demostrar que hubo un cambio en una población o en un lugar gracias a mi intervención. No nos sirve de nada demostrar que hay un cambio, pues porque el clima es así o porque pues ellos así eran. No, lo que queremos demostrar es que nosotros estamos realizando el cambio. Voy para allá a tu pregunta, Alfredo. Primero termino. Bueno, la respondo. ¿Cuál es la diferencia entre resultados e impacto? Lo vamos a ver mañana, pero la gran diferencia es, ahora sí que como triste respuesta de consultor, depende. ¿Y de qué depende? Depende del marco teórico en el que ustedes estén trabajando. ¿Qué significa esto? Si ustedes están trabajando en el marco de trabajo, en el framework o en el marco teórico de teoría de cambio, resultados son todas aquellas cosas que generan efectos y los efectos son todas aquellas cosas que generan impacto. ¿Qué me dijo? No me dijo nada. Pues es que el problema cuando nosotros queremos atribuir cosas muy sencillas como, está fácil, resultados son todos los cuantitativos. Oye, pues no sé, el estudio, un análisis de percepción no es cuantitativa, entonces no es impacto, pues sí puede ser impacto, oye, pero entonces no es resultado, podría ser resultado. Entonces la gran diferencia o más bien la forma de conocer, identificar qué es resultado y qué es impacto, realmente responde a qué instrumento o qué marco de trabajo estás tú teniendo. Por ejemplo, si tú dices, está muy complicado hablar de impacto. Todo lo que yo voy a hablar son resultados. Perfecto. Pues entonces todo lo haces como resultados. Eh, la persona de enfrente te va a decir, pues sí, pero no me suena, porque me estás hablando de cambios, por ejemplo, en educación, y pues tú solamente estás generando, estás generando resultados en mejoría de educación, pero a eso yo le llamo impacto. O sea, la otra persona diría, y aquí es donde todos batallamos, En términos generales, no es así siempre, no sé si no lo he leído, pero así más o menos es lo que voy a ver. Resultados son aquellos que es muy fácil de cuantificar. No quiere decir que sean cuantificables, sino de cuantificar y que normalmente sean estáticos. Es decir, es muy fácil decir que tus resultados son 10 talleres, 25 terapias, 45 toneladas de recolección de basura, 20 personas ayudadas. Normalmente ese es el término que todos utilizamos con resultados. Entre resultados e impacto hay uno intermedio que se llaman efectos. En inglés le llamamos outcomes. Y esos efectos, ¿qué son? Pues vamos a hablar de ello mañana. Ahora, hay una pregunta que dice Jonathan, es decir, que los resultados son medibles independientemente de la escala de medición, ¿correcto? Tendrá que ver con efectos a mediano y largo plazo. Ok, qué bueno que hicieron esas dos preguntas. ¿Qué es
a corto plazo y qué es a mediano plazo. Esto lo vamos a ver mañana con mucha calma. Dicen que el impacto es a largo plazo. Pues no sé quién se lo inventó, pero quien se lo inventó está trayendo conceptos que no son propiamente, por ejemplo, de teoría de cambio, son de marco lógico. Marco lógico es un análisis causal temporal, es decir, tu propósito es a largo plazo, tus fines también son a largo plazo, un poquito más mediano, tu componente es a mediano plazo y tus actividades son a corto plazo. Perfecto, ya sabemos que propósito, no impacto, propósito es a largo plazo según el marco de trabajo de marco lógico. Teoría de cambio, ¿qué nos dice? Oye, ¿es que el impacto es a largo plazo? No. Teoría de cambio es un análisis causal, no es temporal, causal. Por lo tanto, el impacto para teoría de cambio no quiere decir que sea el que esté más lejos, sino el que derive de los efectos. Y los efectos derivan de los resultados. Hay muchas dudas, muchos comentarios acerca de qué es lo que puede ser el resultado, qué es lo que puede ser impacto. Yo como tip, como consejo, les diría que los resultados son normalmente cuantificables, son términos cuantitativos, es decir, normalmente son números concretos, absolutos, mientras que los efectos normalmente son relativos. Y vamos a hablarlo mañana. Los efectos, por ejemplo, puedes hablar de 30%. Oye, pues depende de cómo llegaste. 30% más, 30% menos. Es relativo. El impacto, alguien lo dijo, es algo más independiente. Es 30 talleres, 30 horas, 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros por hora. No se preocupen todavía, vamos a seguir con esto porque estas dudas surgen siempre. Vamos a hablar de medición de impacto, por lo tanto, la medición de impacto abarca ciertos efectos, abarca ciertos resultados. Normalmente utilizamos muchas mezclas de resultados para generar impactos, mezclamos varios impactos y generamos mezclamos varios efectos y generamos el impacto. Ahora, regresamos. Queremos demostrar que hay un efecto o un impacto gracias a mí, gracias a la intervención que estoy haciendo. Es lo que quiero demostrar. Si no, no estaríamos haciendo medición de impacto. Es decir, quiero demostrar que gracias a mi intervención hubo un grupo de personas que no estaban intervenidas y mejoraron gracias a mi intervención. Cuando hablamos precisamente de indicadores de impacto, tenemos que sumar a la conversación otro concepto, que sería grupos de control y grupos de tratamiento. ¿Por qué? Porque los indicadores de impacto no solamente me están diciendo que estoy mezclando variables, sino estoy mezclando momentos. Es decir, un indicador de impacto es un indicador compuesto mezclado con otro indicador compuesto. Y se los voy a explicar de esta forma otra vez con el tema de la deserción escolar. Vamos a una escuela y en esa escuela hay 50% de deserción escolar. Nosotros vamos a dar becas y volvemos a medir el año siguiente. Y el año siguiente la deserción escolar se redujo y ahora solamente hay un 25% de deserción escolar. Es decir, nuestro impacto se mide primero con el indicador compuesto de deserción escolar del año 1, año no intervenido, y le hago su cambio porcentual o su diferencia con el indicador de deserción escolar en el año cuando la población ya fue intervenida. Por eso un indicador de impacto es tan complejo, porque no solamente son dos variables juntas, son dos variables juntas que se unificaron en un indicador compuesto y son dos indicadores compuestos que se unificaron. Un indicador de impacto abarca mucha información. Si yo les digo hoy día el cambio porcentual en la deserción escolar
de 30% en la escuela Benito Juárez, localizada en Iztapalapa, gracias a la intervención del 2021, 2020, 2019. En ese solo indicador, ustedes ya saben toda la historia. Saben que el año pasado, que año pasado había cierta deserción, pero ustedes la mejoraron, perdón, o sea, más bien la redujeron, y ahora es otra deserción. En un solo indicador tienen mucha información. Claro, toda, y por eso lo que son indicadores de impacto normalmente son abstractos, son abstracciones, vamos subiendo de nivel. Cuando tenemos población no intervenida y población intervenida, lo que tenemos es grupos de control, un concepto, es decir, aquel grupo, perdónenme por el golpe en el micrófono, aquel grupo que no ha sido intervenido y ahora aquellos a los que sí les vamos a dar vacuna y vamos a ver si funciona, grupo de tratamiento, antes y después. Oye, yo no quiero tener grupos de control y grupos de tratamiento, yo quiero medir todo. ¿Es posible? Sí. Claro, si son 20 personas, pues mide las 20 personas, tu grupo de control se convierte, no es una muestra, sino se convierte en un antes y un después del universo completo. Oye, pero si son todo el universo, todo México, ¿cómo le hago? Pues para sacar tu grupo de control necesitas sacar otro concepto estadístico que es el tamaño de la muestra y vamos a hablar un poquito de ello más adelante. ¿Cómo genero grupos de control si no tengo la información? Es decir, yo quiero saber cómo está el país, pero pues no le voy a estar preguntando a Medecatepec cómo están de economía familiar, porque pues no tengo el dinero, no tengo el recurso para levantar tanta información. ¿Qué hago? Y aquí sale uno de los criterios para hacer cualquier tipo de medición de impacto. Sí o sí, necesitamos un grupo de control. No tiene que ser las mismas personas, no tiene que ser la población antes de la intervención, pero tiene que ser un grupo de personas que no haya sido intervenido en algún momento, que tenga suficientes similares características a la población que sí estoy interviniendo. ¿Y cómo hago eso? Pues no se preocupen, está muy fácil. Nosotros estamos haciendo ahorita una evaluación para una escuela de unos talleres precisamente de temas ambientales. Y claro, los talleres ya se dieron, o sea, ya se dieron los talleres, no se van a volver a dar. ¿Cuál sería nuestro grupo de control? Pues es que los niños ya están siendo atendidos, ya intervenidos, ya no podemos regresar en el tiempo, no se preocupen. Buscamos una escuela que tenga características similares, con niños similares, y ellos nunca van a ser intervenidos. Entonces les preguntamos a ellos, y ellos son nuestro grupo de control. Y ahora nos volteamos con los que sí estamos haciendo intervención y les preguntamos si ellos son nuestro grupo de tratamiento. De esto vamos a platicar en la sesión estadística para no estadísticos y en la sesión levantamiento de información cualitativa y cuantitativa. Cuando ustedes generan bases de datos y levantan información, es un nuevo mundo precioso que se va a ver enfrente de ustedes. Hay ciertos tips, ciertos consejos, ciertas herramientas que les ayudan, sobre todo en este caso, para hacer grupos de control, como son las bases de datos, por ejemplo, de INEGI. Oye, pero pues, está muy largo leer INEGI, no se preocupe. La Agenda 2030 de presidencia, o más bien bueno, no sé si siga o lo que está, yo creo que no sigue, bueno, quien estaba, dijo, vamos a mezclar todos los datos de INEGI y vamos a mezclarlos con los ODS y vamos a darles a toda la población abierto los datos precisamente para que puedan generar sus objetos, puedan seguir sus métricas de sus objetivos, del 1 al 17. Y resulta que este ejercicio les puede servir para generar grupos de control. ¿Por qué? Porque les da información de cómo estaba la población en el 2018, en el 2017, en el 2015, 2006, a nivel municipal, a nivel estatal.
Y ahí vienen conceptos que vamos a ver en estadística, por ejemplo, la granularidad de la información. Si estás midiendo estatal, pues ¿cómo lo vas a contrastar con información municipal? ¿Es la misma granularidad? Oye, si estás utilizando un tema económico, pero quieres demostrar un tema, por ejemplo, de empoderamiento, ¿cómo los conectas? Y eso se llaman proxies. Esos proxies los vamos a ver en la sesión de diseño de indicadores. Nos dice Jonathan, ¿cómo evalúas, por ejemplo, las terapias y padres de familia? Los evalúas, como les acabo de comentar, haces un grupo de control, les preguntas, claro, tienes que, cuando haces una medición de impacto, tienes que hacer dos mediciones, sí o sí. Una de las mediciones puede ser a través de datos que te lo está dando, por ejemplo, el INEGI, pero en algún momento tienes que medirles, tienes que preguntarles a ellos. Oye, no les puedes medir, no te preocupes, hay una cosa que se llama experimentos cuasi experimentales, donde tienes otros datos, y voy a platicar de ello un poco más adelante, precisamente para hacer esa evaluación. Yo como haría una evaluación de terapias a niños y padres, pues evidentemente les pregunto antes de entrar a la terapia y les pregunto después de entrar a la terapia. ¿Qué les pregunto? Los objetivos de mi teoría de cambio. ¿Qué es lo que quiero mejorar en mi intervención? Empoderamiento, fantástico. Entonces hago cédulas y con reactivos acerca del empoderamiento para captar su percepción, por un lado. Luego les vuelvo a preguntar, quizá mejoró la percepción, y luego lo puedo contrastar con estudios internacionales que digan, bueno, la gente que tuvo 2, 3, 4 horas de terapia mejoró en cierta empoderamiento. Los combino, combino indicadores compuestos con indicadores compuestos, los combino, luego hago la mezcla con indicadores de impacto y tengo los resultados. El CIODS es donde se reporta esa información. Desconozco el estado de la oficina de la presidencia en general, pero la Agenda 2030 MX sí sigue. Me da mucho gusto. Sí, perfecto. Vale, entonces, esta es una herramienta que yo se los recomiendo mucho. La Agenda 2030 es buenísima. La verdad, quien lo hizo, no sé si lo hizo esta Gema Santana, pero es brillante el trabajo que hicieron. En verdad, siempre se los reconozco. Ahora entramos precisamente al tema del impacto, del indicador de impacto. ¿Cómo se debe ver un indicador de impacto? Pues resulta que la unidad básica de un indicador de impacto no es un numérico básico, es lo que ustedes están viendo, es una tasa o es un porcentaje. Se le llama un cambio porcentual. Es decir, como tenemos que encapsular tanta información, esa información no la podemos encapsular con un solo dato de decir 45, 20, sino necesitamos un instrumento que es la tasa, que es un resultado que evidentemente nos hace evidente que estamos mezclando otros indicadores. Ahora, la fórmula de cualquier cambio porcentual es la que están viendo ustedes enfrente. Es el valor final entre el valor inicial menos el valor inicial entre el valor inicial, y todo esto lo llevan a porcentaje. O la fórmula más facilita es el valor final entre el valor inicial, le restan 1 y lo llevan a porcentaje. Esto lo vamos a ver precisamente en estadística y lo vamos a ver en diseño de indicadores, pero les quiero demostrar por qué es tan importante el cambio porcentual y por qué estamos jugando con desventaja cuando no los incorporamos en nuestro lenguaje de impacto. Imagínense que hay 3 niñas que están haciendo un curso de matemáticas porque le está yendo mal en matemáticas. Y entonces les hacemos una pregunta, les hacemos un examen al comienzo del año y le preguntamos a María, a Ana y a Carla, les hacemos un test de matemáticas, María reprobó, Ana sacó 6 y Carla sacó 9. Carla es la estudiosa. Y al final hacemos la intervención la que quieran, puede ser un tema de becas, puede ser un tema de dietas, puede ser un tema de clases, la que quieran intervención, y les volvemos a preguntar al final del año, oye, bueno, les vamos a hacer el examen. María tuvo 50 de calificación,
sigue reprobada. Ana tuvo 90 de calificación, le fue muy bien, y Carla 100%. Si nosotros solamente nos vamos a un tema de resultados, aquí viene el debate anterior, podemos decir que pues, la diferencia es de 30 puntos de María, de 30 puntos de Ana y de 10 puntos de Carla. Ahora les voy a hacerlo muy rápido, muy interactivo. Levante la mano o escriba en el chat en qué niña hubo mayor impacto. ¿En qué niña hubo un mayor impacto? ¿En María, en Ana o en Carla? Con los datos que tienen enfrente. Lucero dice que en María y en Ana es donde hubo el mayor impacto. María dice que de mayor impacto. Catherine dice que María. Marta dice que Carla. María y Ana, Ana, María, María y Ana. Perfecto. Casi el consenso es que es María y Ana. ¿Por qué? Porque la diferencia es igual, 30%, 30 puntos. Es decir, de 20 pasó a 30, de 60 pasó a 90. María y Ana. Quien diga que María, ¿por qué cree que María? Y quien diga que Ana, ¿por qué cree que Ana? Me imagino que la persona que dice que Ana es porque pues ya tiene 9, o sea, subió mucho de calificación. Y me imagino que quien dice que a María es porque, bueno, pues puede ser que 50 lo motive para ya estudiar más. No sé qué razón me están dando las personas que digan de Ana. Un indicador comparado con línea base se convierte en un indicador compuesto. Un indicador, perdón, estoy respondiendo a la pregunta de Árbol Fundador de Facebook. Un indicador comparado con línea base se convierte en un indicador compuesto. Es correcto. Un indicador compuesto comparado con línea base se convierte en un indicador compuesto. Sí, sí, le pueden responder a Árbol Fundador. Ale Espinosa dice que María mejoró en 150%. ¿Y qué crees? Ale Espinosa se lleva el 10 de esta clase. ¿Por qué? Porque si lo vemos bajo ideas de resultados, pues dices, María y Ana tienen igual y Carla tiene 10, o sea, Carla es la que peor le fue. Pero si lo vemos con cambios porcentuales, si lo vemos en cambios porcentuales, resulta que María, de su 20 inicial, mejoró un 150%. Ana, de sus 60, mejoró un 50% y Carla solo un 11%. Vean la diferencia cuando estamos haciendo. Claro, Marta, tienes toda la razón. La razón de fondo es porque María está más rezagada en la calificación. Por lo tanto, el impacto tiene que ver necesariamente o es relativo al momento en donde comenzaron, no son absolutos. Y esto es lo importante cuando estamos hablando de cambios porcentuales. Cuando tenemos ya una estructura, esto se le llama una metodología de medición de impacto, es decir, cómo vamos a hacer la aritmética, a quién le vamos a preguntar, en qué momento le vamos a preguntar, después en qué momento le volvemos a preguntar. Todo esto lo vaciamos ¿en dónde? En una base de datos. Y ya tenemos con esa base de datos el corazón de nuestra medición de impacto. ¿Cómo llenamos la base de datos? Pues muy sencillo. Quizá hacemos entrevistas o hacemos cédulas. Para hacer una cédula necesitamos reactivos, es decir, preguntas. Y cuando estamos todo trasladándolo al Excel, necesitamos ponderaciones. Por ejemplo, la clásica pregunta, ¿qué tan importante es para ti la educación de tus hijos? Muy importante, poco importante, y alguien va a decir, pero qué mal está hecha la pregunta, porque estás asumiendo que hay gente que le va a decir que no es importante. Por eso hay que tener tanto cuidado con reactivos, con ponderaciones y con las cédulas. Hay que juntar, hay que normalizar, hay que estandarizar la información. ¿Cuáles son los tips? Pues los de siempre, lo vamos a ver en la sesión de levantamiento de información, pero pues oye, pues no hagas preguntas abiertas, hagas preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de procesar. Si vas a levantar información a 100 personas, si vas a levantar información a 2 personas, haz una entrevista, no hagas una encuesta. ¿Qué reactivos tiene? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo?
pues yo les puedo decir que en términos personales a mí me gustan 5 reactivos, 6 reactivos a lo mucho. Oye, pero puedes obtener suficiente información con 6 reactivos dependiendo qué es lo que quieras obtener. Nos responde Jonathan, a pesar de que el incremento es el mismo en medida, sus resultados son mejores, más deseables. Y luego Alfredo dice, no por polemizar, resultado es cuantitativo, impacto es cualitativo. No, no, y no te preocupes, no hay polémica. Aquí viene el otro mito de cuantitativo y cualitativo. Ese se los voy a dejar de sorpresa porque ese sí es directamente, ese sí es muy largo, es de diseño de indicadores, pero todo se reduce en que el cuantitativo, perdónenme, el cualitativo casi siempre no tiene que ver, nada que ver con el atributo. Tiene que ver con cómo lo estás levantando. Si es de percepción, es decir, yo creo, yo pienso, y a partir de ahí es cualitativo. Y si yo digo, no, yo no pienso, son 4, ahí es cuantitativo. Esa es una gran discusión, otro de los grandes mitos. El año pasado trabajamos mucho en esa gran disyuntiva. No se preocupen, lo vamos a aclarar mucho en la sesión de diseño de indicadores. Pero les anticipo, cualitativo es percepción, cuantitativo es todo lo demás. Oye, ¿se pueden combinar? Sí. Tú puedes hacer cualitativos y los puedes pasar a cuantitativos. Y los cuantitativos, y casi siempre, los buenos indicadores de impacto, casi siempre, si no es que siempre, van a ser cuantitativos. Ahora, ¿cómo levantas información? Pues hay muchos instrumentos, Google Forms, Typeform, SurveyMonkey. Lo peor que pueden hacer en términos prácticos, lo peor, y les puedo pedir, solicitar de la manera más atenta, olvídense del papel, olvídense del Excel en el sentido clásico. No hay, pero le sucede a todas las fundaciones con las que yo trabajo. Todas tienen en la esquina un bonche de papeles donde llenaron encuestas. Y les pregunto, ¿y ya lo pasaste a la base de datos? No, pues no. Entonces, ¿de qué te sirve tenerlos en papel? Más complicado es cuando hacen toda la encuesta en Excel y entonces tienen que ir con la computadora uno por uno a rellenar las encuestas con los beneficiarios. El tiempo que consume eso es absurdo. Por lo tanto, yo les pido que utilicen las herramientas más modernas, Google Forms, Typeform, SurveyMonkey, la que quieran, pero que lo hagan además no solo táctil, lo hagan disponible para cualquier celular, para que cualquier persona de cualquier celular haga clic, clic, clic y tenga la respuesta y yo ya lo pondré en mi base de datos. De esto vamos a hablar cuando hablemos levantamiento de información y consolidación de base de datos. Luego viene estadística. O sea, necesitamos estadística para poder procesar la información. Y esto es uno de los grandes huecos que tenemos como sector. No somos muy buenos en estadística. Entonces nosotros hicimos la sesión estadística para no estadísticos. Facilita, sencilla, no la doy yo, la da mi papá, que tiene, no sé, 40 años de experiencia en docencia, quien ha tenido la oportunidad de estar con él, yo creo que puede estar de acuerdo que es muy fácil de entender. Vamos a hablar de estadística inferencial, estadística descriptiva y estadística experimental. Cada uno tiene sus medidas, cada uno tiene sus instrumentos. Hay unos que es el promedio, por ejemplo, para la diferencial, pero por ejemplo, o la desviación estándar, pero por ejemplo, para la experimental ya tenemos que hablar de muestras, de tamaños de muestras, etcétera. La división estándar es de la descriptiva, perdón. Ahora, perdónenme, aquí está para que lo vean. Cuando tenemos la descriptiva, tenemos, por ejemplo, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y luego lo que nosotros vamos a utilizar es la correlación, el promedio, la desviación estándar o el coeficiente de variación. Para cuando hacemos esta evaluación estadística inferencial, son medidas de asociatividad y vamos a utilizar la correlación y la regresión lineal. Cuando estamos hablando de experimental, son otros instrumentos. Esto lo vamos a ver, lo vamos a trabajar 3 horas en la sesión de estadística para no estadísticos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de toda esta gran maraña de información que están ustedes recibiendo al día de hoy? Pues resulta que alguien de ustedes me puede decir, ¿y para qué nos complicamos si ya hay softwares que lo hacen?
Pues, ¿qué creen? Es cierto, ya hay ciertos softwares y ciertas plataformas que hacen medición de impacto. Catherine me pregunta, tengo una duda respecto al resultado de impacto. Decir que mi proyecto, a través de una actividad puntual, ha permitido recolectar 12 toneladas de residuos sólidos de las playas de Pacífico colombiano, me indica el resultado más no el impacto, es correcto, Catherine. O sea, 12 toneladas de residuos es un resultado, en términos coloquiales. Lo podrías argumentar, podrías decir, oh, es que el impacto es que, pues antes si quieres convertir tu resultado de 12 toneladas de residuos, yo tendría que tener la información y cuántas había. ¿Había 12 y recolectaste todas? ¿Es el 100%? ¿O recolectaste el 50%? ¿O recolectaste de las 12 toneladas y había 100%, había 100 toneladas? Recolectaste el 12% de las toneladas, por lo tanto, mejoró la playa en un tanto por ciento. Ese concepto, Catherine, que tú tienes es un resultado. Ahora, les soy honesto, la mayoría, yo di un curso el año pasado, a finales del año pasado, de precisamente mapa de resultados y medición de impacto, de informes de resultados, discúlpenme. Me chuté, ¿qué quieren? 10 informes de los grandotes, grandotes informes de los de organizaciones grandes. En sus informes de resultados, es cierto que ninguno decía informe de impacto, todos los resultados eran así como lo comentas, Catherine. 10 millones de pesos, 1000 beneficiarios, 100 toneladas, resultados. Claro, a mí me gustaría ver cuál fue el impacto, o sea, en qué cambió. Pero para medir, Adriana me pregunta, pero para medir va a medir la basura que había en la playa. Es una forma, hay muchas. Una de las formas, Adriana, es cuánta basura había antes y cuánta basura hay ahora. Y como complementa Jonathan, bueno, si ya lo levantaste y no sabías cuánta había antes, pues entonces quizá vale la pena echarte una revisión bibliográfica del promedio tradicional de basura en la playa, en playas similares a la playa del Pacífico colombiano. Seguramente hay un estudio que diga que en casi todas las playas hay alrededor de 40 toneladas de basura. Eh, y Jonathan, y complementando lo que estás diciendo, hay una metodología llamada cosecha de efectos. En inglés se llama outcome harvesting. Y lo que dice es, si no tienes información ahora, pues entonces vamos a preguntarle a la gente en qué les cambió la vida. Resulta que en qué les cambió la vida es una diferente forma de medición de impacto porque no te va a dar el resultado 12 toneladas. Te va a decir, me cambió la vida, soy más feliz, me cambió la vida, hay menos basura en mi casa. Pero tú querías originalmente decir 12 toneladas, entonces perdiste tu idea, tu objetivo de medición con lo que obtuviste. Entonces, es otro de los componentes de medición de impacto. Entonces, regreso. Si ustedes no quieren hacer nada de esto, no se preocupen. Hay instrumentos, plataformas, metodologías que ya están diseñadas para que ustedes lo hagan muy fácil. A esto le llamamos benchmarking o sistemas de reporteo. Y hay muchas. Yo conozco por lo menos estas tres muy buenas. Por ejemplo, conocemos la de Sistema B, que ellos le llaman evaluación de impacto, donde ustedes entran, llenan un software o llenan una plataforma, un montón de preguntas, y les dice cómo están. ¿Cómo lo hacen ellos? Lo comparan con otras empresas y ellos generaron previamente también ciertas paramétricas para decir, si usas mucha agua, es malo, es mejor usar menos agua. Si no reduces tu CO2, es malo, es mejor reducir tu CO2. Haces ponderaciones, criterios, lo sumas con sistemas, digamos, de comparación, un benchmark con comparación de similares y tienes evaluaciones, ellos le llaman de impacto. Yo creo que no es de impacto, pero son útiles. O sea, si tú no quieres meterte en ninguno de estos problemas, te va a servir muy bien, por ejemplo, las evaluaciones de sistema B. Si ustedes son una empresa grande y quieren entrar a un tema de inversión de impacto y no quieren gastar en un tema de evaluación, pues resulta que van a tener que por lo menos entrarle a Iris Plus. Iris Plus es un sistema de medidas o de una plataforma que involucra
todo, o sea, desde las métricas, ellos te recomiendan las métricas, te dicen cómo lo tienes que comunicar, cómo no lo tienes que comunicar, es totalmente gratuito. ¿Es complejo? Es complejísimo, es muy, muy, muy difícil, es muy bueno, pero es difícil. ¿Y por qué es el problema? Uno de los problemas es evidentemente un gran esfuerzo, pero uno de los problemas es que tiene, no sé, tiene algo así como 1000 métricas o más métricas. El problema del impacto es que es tan específico que a veces las métricas que están, pues no son las que yo necesitaba. Entonces hay un conflicto. Pero, por ejemplo, para las grandes empresas que están entrando a fondos de inversión, normalmente les piden IRIS. O si ustedes dicen, bueno, pues yo ninguno, ni ese, ni la plataforma sencilla, ni el muy complicado, yo quiero un sistema de reporteo. Global Report Impact es de los más famosos. Entonces, son sistemas, criterios, indicadores que ustedes les permite reportar cómo están haciendo sus cosas. Si nos vamos al criterio original de impacto, ninguno de los tres elementos lo considera. ¿Por qué? Porque acuérdense que impacto tiene que ver con el entorno, o sea, necesitas conocer cómo estabas antes y en dónde lo estás haciendo y además qué. En estos es imposible que una plataforma abarque todos los píxeles del mundo, todas las actividades del mundo y todas las personas del mundo. Es imposible. Entonces, a veces se quedan un poquito cortos. Sin embargo, también es cierto que son sistemas que están implementando muy bien. Iris Plus pasó de Iris, ahora es Iris Plus, incorporó lo que les habíamos dicho de IMP, de Impact Management Project, el proyecto de gestión de impacto, y está todo condensado. Todo esto, lo bueno de las tres cosas, ¿qué creen? Es gratuito. Todas las tres. Sistema B, su evaluación es gratuita, Iris Plus es gratuito y los GRI son absolutamente gratuitos. Oye, bueno, respondo, qué interesante, el impacto a quién le sirve, a la comunidad, al interventor, bueno, en este caso, a los dos, porque, por ejemplo, en el caso de Iris Plus o Iris Plus, Iris Más, si tú eres un inversionista, un fondo de inversión, pues quieres ver el impacto de tu inversión, de tu portafolio, de tu cartera. Entonces, a tu receptor de inversión le dices, oye, pues échate el Iris, porque si no, no puedo completar mi cartera. Y ahí es donde vienen los portafolios de inversión de impacto. Nosotros tenemos el gran honor y el gran gusto de haber realizado la guía de medición de impacto para la alianza, para la inversión de impacto, para la alianza de la inversión de impacto, que precisamente será publicada en 2 semanitas, 2, 3 semanas, y va a ser totalmente gratuita, y van a ver precisamente muchos de estos instrumentos. GRI es clásica, es súper útil, es cansadísima, necesitas tener a 2 personas dedicadas para GRI, pero las empresas grandes que creen tienen GRI, a fuerza, tienen el GRI, no se zafan, es el Global Report Index. Ahora, a ustedes les pueden haber preguntado, ¿y los ODS dónde quedan? Pues no se preocupen, los ODS tienen también sus instrumentos para hacerlo fácil. Hay un instrumento, estamos en el área de herramientas. Hay un instrumento llamado SDG Compass. SDG significa Sustainability Development Goals, es decir, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o el compás de los ODS. Y es una página donde toda la información que está acerca de los ODS están ahí. Todo lo que quieran, cómo los deben de integrar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, todo están ahí. Entonces, para todos ustedes que estén trabajando con los ODS ya y no sepan, que nada más estén alineados, es decir, solamente estén utilizando, yo me alineo al 4 y lo pongan su loguito, pues para realmente hacer una alineación completa, yo les recomiendo, por ejemplo, esta plataforma. Hay otras, precisamente, yo les quiero mostrar, cuando estamos haciendo evaluación de impacto, hay un espectro llamado espectro de la medición de impacto de una organización llamada Sorenson. Y aquí es donde vemos
qué tan importante es que la evaluación de impacto se realice de la forma, digamos, más antigua, menos tecnológica o menos de plataformas estandarizadas. Fíjense lo que dice, otra vez repito, está en inglés, esta versión, ya saldrá traducido en la guía que emitiremos en 3 semanas con la Alianza de Inversión de Impacto, pero lo que están viendo es una matriz muy sencilla. Entre mayor confianza quiero en mi declaración de impacto, es decir, ¿qué tanto estoy seguro que el impacto viene desde mi intervención y no por otras razones? Se le llama declaración de impacto, en inglés Impact Statement. ¿Qué tanta nivel de confianza le puedo dar? Y está correlacionado con el nivel de dificultad. Es decir, lo más facilito es una teoría de cambio. ¿Qué tanta confianza me da? Pues un poquito. ¿Qué tan difícil es? Súper fácil. ¿Qué sigue después? Pues resulta que los indicadores de desempeño, por ejemplo, los GRI, bueno, el GRI. Entonces, ¿qué tan difícil? Son un poco más fácil, son un poco más difíciles, pero te dan más confianza. Y luego viene el Build Data Capacity, o sea, todas aquellas instrumentos que nos ayudan a generar información y datos. Esas son todavía más difíciles, pero nos dan más confianza. ¿Y qué sigue después? La evaluación cuasi experimental. En inglés le llaman no experimental, no sé por qué le llaman cuasi experimental, en español le llamamos cuasi experimental, que es lo que alguien dijo, es comparación de datos sin haber levantado información desde cero. Es decir, evalúo la diferencia entre un estudio hecho por el INEGI y un estudio hecho por World Resources Institute en la Ciudad de México y veo el impacto. Eso es mucho más difícil, pero nos da más confianza. ¿Qué es lo que nos va a dar más confianza de todo? Es una evaluación, le llaman evaluación aleatoria. Es una evaluación experimental. Es decir, donde tenemos que meter muestra, tenemos que meter un universo poblacional, tenemos que meter grupos de control, grupos de tratamiento. Toda esa evaluación de impacto completita nos dice Sorenson que es lo que más da confianza a nuestras aseveraciones de impacto. ¿Es válido la teoría de cambio? Absolutamente. Totalmente, todos son válidos. Vean este ejemplo. Imagínense que una organización pequeñita quiere solicitar un recurso de $1,000,000 y de 500,000 pesos. Y el donante le quiere dar el dinero, pero le dice, pero yo necesito una evaluación aleatorizada, aleatoria. Y se voltea a la organización y pregunta, oye, ¿cuánto me cuesta una evaluación? No, pues 300,000 pesos. Híjoles, pues se me va todo el dinero de mi donativo, se me va ahí. ¿Para qué lo necesita el donante? Bueno, pues quizá necesita mucha solidez en los resultados. Pues entonces hay un problema porque no le alcanza, no sabe cómo hacerla y no le alcanza para hacerla a la organización pequeña. Primer problema de por qué no se expande más la medición de impacto. Pero váyanse al otro caso. Imagínense que una organización pequeñita hace todo un drama para hacer una gran evaluación de impacto a través de un estudio aleatorio y el donante pues solamente les decía, no, a mí con que me des una teoría de cambio yo estoy contento. Entonces todo el trabajo que se perdió quizá con algo más fácil valía. Es importante conocer estos instrumentos porque entonces nosotros podemos identificar cómo estamos y qué es para qué lo hacemos. ¿Podrías explicar cómo el modelo de cambio responde a cuestiones ideológicas? Híjoles, Alfredo, si me explicas un poquito mejor la pregunta, con mucho gusto, pero no la entendí muy bien, pero con gusto. Ahora, cada una de estas cosas, de estos, digamos, conjuntos de instrumentos sirve para cosas diferentes. Por ejemplo, la teoría de cambio te sirve, según Sorenson, te sirve para decir, bueno, mi programa, mi proyecto quiere hacer un bien social. Y hasta ahí. ¿Lo estás demostrando? No, solo como que tengo la intención de hacerlo.
Oye, pero yo ya entonces, yo quiero demostrar más. Ah, entonces hago, por ejemplo, el GRI. Ah, perfecto, son Key Performance Indicators, indicadores de desempeño. Y además con esto puedo demostrar que estoy haciendo un bien, pero además estoy, aquí lo dice, estoy demostrando una mejoría en ciertos efectos o resultados sociales, en algunos. O sea, estoy demostrando una pequeña mejoría. Yo quiero más. Bueno, entonces quiero ahora demostrar no solamente en general, en genérico, sino que en esta población hubo una mejoría. Entonces necesitamos levantamiento de información, lo que se llama Build Data Capacity. Pero además queremos compararlo con otros momentos. Ah, entonces necesitamos una investigación, una experimentación cuasi experimental. Y la única forma, según Sorenson, para demostrar que mi proyecto mejoró la vida o tuvo un impacto social en esta población, es decir, una correlación, una relación causal, lo dice otra vez, una evaluación de impacto completita. ¿Lo necesitan tanto? Yo creo que no. Depende de lo que ustedes estén buscando, depende, y otra vez, del recurso que tengan. Si no tienen un gran recurso, ¿para qué se lo gastan si no se los van a pedir, por ejemplo? Alfredo me pregunta si teoría de cambio tiene que ver con, como entiendo, el problema social y cómo resolverlo. ¿Es correcto? Si soy psicólogo, sociólogo, trabajador social, economista, es correcto. O sea, teoría de cambio lo que te dice es cómo inicias y hacia dónde quieres llegar. ¿Qué necesitas para llegar ahí? Por ejemplo, yo quiero mejorar la vida a las personas que viven en mi edificio. Y mejorar la vida en el sentido de que quiero que se cansen menos subiendo las escaleras. Entonces, ¿cuál es mi teoría de cambio? Si pongo un elevador, un resultado es es menos calorías gastadas, como un impacto es menos cansancio, como un impacto son más felices las personas. Mi teoría de cambio es con los insumos que voy a necesitar, qué insumos necesito para llegar al impacto. Pero claro, son proyecciones. Es lo que yo creo que va a suceder. Por eso es la más débil. Sonia Morán me pregunta, entonces la teoría de cambio como instrumento solo es mencionar cuál es el impacto que se pretende, pero no como tal demostrarlo. Ese es el problema con teoría de cambio. Teoría de cambio y marco lógico en un poquito. O sea, nos sirve para proyectar, pero no sabemos el impacto que estamos logrando para esa teoría de cambio. Por supuesto, si estamos demostrando la teoría de cambio del año pasado o de la intervención pasada, podemos demostrar nuestro impacto. Pero ¿cómo lo demostramos? Tenemos que levantar información, tenemos que asegurar que lo logramos. Nos pregunta a Tenodoro, el impacto que se puede ver en 15 años no es atractivo para los donantes. ¿Qué hacemos? Genera diferentes teorías de cambio. Acuérdense que el impacto, yo les comenté, yo creo, es mi opinión, yo creo que el impacto no está relacionado con el tiempo. No, si el donante les dice, es que solo el impacto puede verse en 15 años, pues entonces invéntense un marco teórico donde digan, sí, pero es que hay impactos intermedios. Entonces ya les demuestras impactos anuales o impactos semestrales o impactos casi bianuales. No tenemos que esperar. Por ejemplo, si ustedes quieren lograr que un joven tenga un mejor trabajo en 15 años, pues evidentemente para un mejor trabajo es un cambio de 100%, de un mal trabajo a un buen trabajo, 100% de cambio. Pero entonces pueden decir que el indicador no es conseguir un mejor trabajo, sino el indicador es acercamiento a través de acercamiento gracias a la formación de actividades laborales hacia un mejor trabajo y cada año un 10% y un 10%. Entonces sí hay forma de hacerlo. Alfredo nos dice un problema posible es que quieras ajustar la realidad, teología, teoría. Ese es un problema, Alfredo, ya te entendí. Ese es un problema no solo con teoría de cambio, con cosecha de efectos y con muchas otras cosas. Que nosotros no solamente ajustamos la realidad a lo que nosotros pensamos, sino además no podemos captar todas las externalidades de aquello que queremos demostrar. No es posible, es muy difícil hacerlo.
Por eso es bueno, en este caso, estas evaluaciones casi aleatorias, porque entonces tenemos que quitarnos nosotros y hacer una evaluación. Por eso dicen que las evaluaciones son de doble ciego. O sea, tenemos que quitar todo lo que podría ser subjetivo para realmente demostrar ese impacto. ¿Cuál es el problema? Que es carísimo. Entonces, no lo hacemos y no tienen por qué hacerlo si nadie se lo está pidiendo. Yo creo que con un estudio, un análisis medio hermenéutico, ya estoy metiendo mi filosofía, podrían solventarlo. Si quieren, de eso lo platicamos mañana o el día de diseño de indicadores. Magdalena García, en nuestro caso, cuando cambiamos la vida de los niños de no poder caminar a caminar, como cualquier otra persona, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Magdalena, si me pudieras complementar tu indicador, esto lo vamos a trabajar en la sesión de diseño de indicadores. Los indicadores nunca son finales y nunca son tan sencillos como cambiar la vida o como lograr que cambie, que camine una persona, sino los indicadores son realmente muy largos, son frases muy largas, son párrafos completos donde dice cambio porcentual en la capacidad de andar y caminar para niños de 3 a 4 años gracias a la intervención tal, que viven en tal, y que están logrando tal, con este objetivo tal. Es muy largo el indicador. Por eso es importante que entonces nosotros diseñemos, primero, prototipemos nuestro indicador y si no nos cuadran los datos, no tenemos que preocuparnos de decir, híjoles, ya la medición no me funciona. Lo que hacemos es, el indicador lo vamos mejorando, lo vamos afinando. Entonces, si tú me dices, le quiero cambiar la vida a un niño, pues cambiarle la vida a un niño, ¿cómo calculo un 10, un 20, un 15% de cambiar la vida? ¿Cuánto vale caminar? ¿No? Pues es difícil, no se puede. Quiere decir que si eso no se puede, entonces el indicador no está bien hecho. Si tú me dices que un indicador es, Magdalena, sí, me acuerdo de ti, qué gusto, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás en esta sesión, qué gusto. Claro, entonces en tu caso, Magdalena, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, es el problema, voy un poquito más arriba, caminar como, fíjate, puedes de hacerlo diferente de varias formas. Es complejo, pero no te voy a decir la única respuesta, pero es qué tanto está mejor. O sea, puede ser un indicador no solamente de caminar, sino qué tanto él percibe que está mejorando su forma de caminar. Es un estudio cualitativo, pero eso lo combinas con, por ejemplo, horas de terapia y puedes asegurar que entonces su percepción va de la mano con una correlación entre su percepción de mejoría y sus horas de terapia. Entonces tienes un resultado sólido. Hay muchas formas. Lo vamos trabajando durante todas estas sesiones. Ojalá y nos acompañes. Hay una pregunta rápida y ya con esto te voy terminando. José Ángel Quintanilla, ese es el problema de la vida, cada quien tiene su propia interpretación de cada cosa, cada resultado, cada impacto, según tu forma de interpretar la vida. José Ángel, tienes mucha razón, pero los indicadores de impacto tienen una cosa muy concreta. Hay una cosa en ciencia que se llama la retirada del sujeto. ¿Y qué significa? Que yo puedo hacer un montón de combinaciones y decir, mira, generé oro, soy alquimista y aquí está el oro y llega una persona y me dice, ¿cómo le hiciste? No, solamente yo lo puedo hacer, solamente yo pude, nadie más tiene la receta. Pues entonces no te creo que realmente pudiste hacer oro. Lo mismo sucede con indicadores. Cuando nosotros metemos los instrumentos, tenemos que darle la posibilidad a cualquier persona que pueda obtener los mismos resultados que yo. Eso se llaman la selección de proxies. Nosotros decidimos cómo vamos a mostrar los resultados, pero claro, tienen que ser transparentes para que cualquier persona diga, voy a replicar tus resultados y lo logre y diga, son tus reglas, tú pusiste tu marco teórico, tú pusiste tus instrumentos, tú decides, claro, pero tienes que dar la oportunidad a las personas para que lo puedan replicar. Jonathan, me encanta. Magdalena, no son horas de terapia, pero son los zapatitos estos muy bonitos, ¿verdad? Estos que una vez nos mostraste. Eh, si quieres mañana en la teoría de cambio, podemos, si estás presente,
hacemos una teoría de cambio con tu ejemplo, con tu fundación, y lo que hacemos es, desde ahí generamos indicadores. La idea de las teorías de cambio no solamente sirven para esto, sirven para diseñar indicadores. Nos pregunta alguien, Jonathan, me encanta tu entusiasmo y la curiosidad de la audiencia, pero considera que nos estamos clavando mucho con preguntas más profundas. Los invito a mantenerse. Esta es una introducción. Sí, es una introducción, pero la verdad siempre son bienvenidas las preguntas. Se los agradezco mucho. Vamos a tener 18 horas enfrente de nosotros, a todos los que quieran estar en todas las sesiones. Y la verdad, yo prefiero que ustedes, aunque sean preguntas que ustedes consideren muy sencillas, prefiero que me las digan, porque aunque sea una duda pequeñita, a veces se queda y luego cómo lo hago, ya no pude hacerlo desde otra forma. Entiendo, pero en ciencias sociales es difícil aplicar método científico. No, Alfredo, no, Alfredo, pues precisamente en ciencias sociales hay evaluación, por ejemplo, paramétrica, donde puedes evaluar no solamente a través de percepción, sino hay muchos otros instrumentos para evaluar mejorías en ciencias sociales. O sea, no sé, los sociólogos estarían o sea, tienen toda la información. Claro, necesitas estadística, necesitas levantar mucha información. Entonces, no se preocupen, hay formas. Gaby, y ya con esto voy a seguir para no extenderme más. Gaby me pregunta, pero entonces para la medición de impacto como tal tendríamos que hacer hasta el randomized control trials. No. Yo les recomiendo que primero vean qué quieren. Es decir, si la convocatoria les pide, demuéstrame tu impacto hasta la médula y les van a dar 30 millones de pesos, pues ¿qué creen? Sí, tienen que hacer las pruebas aleatorias. Pero si la convocatoria les pide una teoría de cambio, pues ¿para qué te preocupas con el otra? O si el donante les dice, yo te doy 30 millones de pesos, pero mira, con que me llenes el sistema B, ya con eso estoy contento. Listo, sistema B, no se preocupen más. O sea, es muy práctico esto de la evaluación. Realmente estas reglas, el mundo de la evaluación de impacto es tan interesante porque también, aunque no lo crean, se está generando. No es algo que ya así son las reglas y así tiene que ser, sino poco a poco vamos inventando este sector o este tema. Por supuesto que hay no solamente la evaluación de impacto, no es el que está inventándose. Evidentemente antes sí hay muchos métodos de evaluación de impacto, por ejemplo, cualitativa y cuantitativa. Claro, ahora con las nuevas intervenciones estamos ajustando el material. Yo les recomiendo este libro. Es en verdad para mí el mejor libro jamás hecho acerca de cómo hacer métodos cuantitativos para la evaluación de impacto. Es un trocho, creo que son 300 páginas, pero es espectacular. Lo consiguen, lo buscan en PDF y está en internet. Ojalá y lo puedan revisar. Es el libro de cabecera para hacer cualquier evaluación cuantitativa. En verdad, se los recomiendo. Mira, ya lo encontró Jonathan. Muchas gracias, te lo agradezco. Excelente, ojalá lo puedan descargar. Ahora, además de esto, cuando vamos a entrar con temas de evaluación, pues tenemos que entender las diferencias entre experimental y cuasi experimental. Esto lo vamos a ver también con diseño de indicadores. Aquí entra la discusión entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Todavía no se preocupen de eso, vamos a verlo con mucha calma. Pero sí quiero terminar con este punto, que es el que casi siempre se queda de lado, que es la evidencia. Oye, ¿y qué evidencia estás teniendo para demostrar lo que me estás diciendo? Pues resulta que hay una organización que se llama Nesta que dijo, mira, todos sufren este problema, ¿por qué no hacemos estándares para demostrar la evidencia? ¿Y qué creen? Los hizo. 5 niveles de estándares para demostrar la evidencia que tú me estás dando de tu impacto. Y hay 5 momentos. Por ejemplo, el primero, describes qué haces y por qué es importante. Si tiene coherencia y si es convincente. ¿Quieres un nivel más de evidencia? Pues entonces capturas información y muestras el cambio. ¿Quieres más? Demuestras una causalidad utilizando grupos de control y grupos de tratamiento o grupos de comparación. ¿Quieres más?
Entonces le dices a un consultor externo que haga la evaluación para confirmar. ¿Y quieres así el top de evidencia? Ah, pues entonces genera manuales, haz procedimientos, asegúrate de esa replicación constante, consistente, es decir, si ustedes no la hacen, salen los mismos resultados. Si se fijan, es lo que hemos trabajado en estas 2 horas. Todo depende del nivel en el que ustedes quieran estar profundizando sus estudios. Marta nos pregunta, es muy importante tener una base de datos perfectamente construida que nos permita hacer correlaciones e inferencias. Una base de datos, Marta, como lo dices correctamente, es el corazón. No solamente la información, sino qué tan bien organizada está y qué tan coherente, qué tan la granularidad, si los datos coexisten y deben coexistir con los que están ahora levantando. Si no, es tiempo, tiempo, tiempo. Y acuérdense que las organizaciones estamos totalmente, la operación de nosotros está llena. Entonces, no podemos pararnos para hacer la medición de impacto a veces, necesitamos anticiparlo y hacer unas bases de datos más rápidas. Alfredo, gracias. Quizá podemos trabajar en tropicalizar metodologías a nuestra realidad. En realidad, ahora que lo estoy pensando, se los voy a mostrar al final, más un pequeñito. Les voy a mostrar una cosa de tropicalización. Hay muchos instrumentos que existen, muchas herramientas. Yo les recomiendo esta, es muy buena, la hizo Forética, son los españoles. Yo todo lo que sé de responsabilidad social lo sé por Forética. Hace 10 años los conocí muy bien. Y hacen manuales, hacen muchas cosas. Dentro de uno de los manuales hacen esta como guía de herramientas. También se las recomiendo. Por ejemplo, ellos te dicen, mira, vamos a hablar, te voy a mostrar cómo hacer el IRIS, el SROI, vamos a hacer, ellos tienen en España hay uno que se llama el SEAT, o el Social and Human Capital Protocol, o se llama London Benchmark algo, o otra vez el SDG Compass. O sea, es un documento que ojalá, a ver si Jonathan nos lo puede compartir, y son públicos todos estos, en verdad también se los recomiendo. Gracias, Francisco, te lo agradezco. De Chris nos pregunta, mientras más lo escucho, más ignorante me siento, tantas cosas que aprender. No se preocupen, yo cada vez que leo un documento de medición de impacto digo, híjoles, me falta mucho más. Entonces estoy igual que, no se preocupen. Si activamos nutrición, ¿cómo venderemos nuestra causa? Un segundito a Tenodoro, creo que es larga la respuesta. Gracias, Jonathan. Ahora, nosotros vamos a dar una sesión completita de ese ROI. Es decir, cómo calcular el retorno social de la inversión, que es complejísimo. Dicen que es muy fácil, no es nada fácil, es muy difícil. Vamos a dar una sesión total de ella, 3 horas, la va a dar mi papá, que es financiero, o sea, necesita ser financiero para darlo de una manera muy fácil. Pero si ustedes no quieren esperarse, yo les recomiendo que bajen esta guía. Es la mejor guía que existe, tiene ya 8 años, se las recomiendo, se llama Guía para la Inversión Social de la Inversión, la Retorno Social de la Inversión. Es un trocho, creo que son igual como 150 o 200 páginas, brillante, complejo, es denso, pero es buenísimo el documento. Ojalá y también, a ver si Jonathan, que ya nos está haciendo el favor, ojalá y lo pueda encontrar. Catherine, ¿nos podría recomendar alguna herramienta especializada para medir el impacto de emprendimientos sociales? Sí, si me permites, Catherine, antes de que termine, te mando, hay una que se llama, la hizo Social Value UK y se llama Maximizing the Impact para emprendedores sociales. Esa es la que están poniendo, es la de ese rollo. Hay otra que es de Social Value UK, se llama Maximizing Impact. Tengo la referencia, si dan unos minutitos después, se las muestro, y eso es para emprendedores sociales, pero los tengo todavía una mejor. Bueno, si ustedes quieren después, ya el último concepto que nos estamos terminando, alguien les va a decir en algún momento, no, tú lo que necesitas es un sistema de gestión de impacto. Un Impact Monitoring and Management System. Híjoles, ¿y eso cómo se come? No, está re fácil. En el IMP, híjoles, ¿por qué no lo dicen en español? Bueno, en el IMP. Y resulta que ustedes lo ven y van a ver esto.
Este es un ejemplo de todo un sistema de cómo está el qué, el cuánto, el a quién, la contribución y el riesgo basado en el proyecto de IMP. Suena muy, se ve muy complejo, pero en verdad, ojalá y puedan revisar el IMP. Es buenísimo. Toda la información que quiero yo ver en el impacto podría estar aquí explicada en este pequeñito panel de control. Lo que les quiero mostrar con esto es que esto ya son los niveles extra súper avanzados, pero la idea es que todos vayamos hacia allá. Estos utilizan, digamos, de controles como tableros estáticos. Nosotros, por ejemplo, hacemos tableros dinámicos. Yo creo que el futuro va no solamente en generar tu medición de impacto, sino que en tiempo real se puedan ajustar. Lo que van a ver enfrente es simplemente de izquierda a derecha, es de efecto 1 hasta efecto 5, es, por así decirlo, qué tanto estás mejorando tu impacto. Por ejemplo, el 5 es si realmente estás contribuyendo a las soluciones. El 3 y el 4 es si estás mejorando el planeta y las personas. Y el 1 es si estás evitando daño. Ahora, si van para abajo, van a ver las formas de medición, esas como X con esas flechitas, te dicen hacia si estás de este lado, si estás de este lado. Son estructuras bastante establecidas, no crean a pantalla, pero uno si le dedica una semanita, se hace experto en esto, ojalá y puedan entrar también en esto, y se los recomiendo. Esto es para los que ya tienen así mucha experiencia y ya quieren salir casi casi a buscar inversión de impacto. Y voy terminando con otras herramientas útiles. Por ejemplo, esta también se les recomiendo, la guía práctica para medir el impacto. Esta es de la Asociación de Filantropía de Venture, o sea, de riesgo europea. Es un trocho igual, 150 páginas. Esta es la versión 2005. Sé que hay una versión más actualizada, no sé si es 2020 o 2019. Buenísima. No la busquen en inglés, está en español. Es completa, fantástica y profundizan mucho. Oye, ¿no quieren algo tan complejo? No se preocupen. Hay otra, por ejemplo, yo les recomiendo esta, 7 pasos para medir el impacto social o el impacto, la medición de impacto. Esto la hace la organización Infocus. 7 pasos muy sencillos, ojalá y también se los recomiendo. Perdón, ojalá y también la pueden revisar. Esta es otra, es de NPC, los 4 pilares, y te dice qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, mapear tu teoría de cambio, priorizar tu medida, tu medición, escoger tu nivel de evidencia o seleccionar las herramientas. O sea, este documento también es público, ojalá y lo puedan descargar. Les va a servir. De este documento hay dos, uno cortito, bajen el largo, que es igual como de 100 páginas, buenísimo. Y respondiendo a Marta, me parece, o a Catherine, para mí el mejor documento para empresas sociales no habla de empresas sociales. Lo hicieron en Argentina, es una belleza de documento, se llama Manual de Métricas e Indicadores para Emprendimientos Sustentables. Mira, me quito el sombrero con estas personas. Es, yo creo, miren, yo reviso muchas de estas guías en inglés. Esta yo creo que es hasta mejor que cualquier otra guía que yo haya visto antes. Es espectacular. Ojalá y también Jonathan nos pueda hacer el favor de encontrarla. Es buenísima, se los recomiendo. Y habla de emprendimientos sustentables. Un concepto un poquito diferente, pero lo pueden utilizar. Es en verdad un 10 para quienes hicieron esta guía. Si quieren algo todavía más sencillo, y con esto termino, hay otro método para hacer le llaman impacto práctico, en donde en vez de todas estas metodologías te dicen, mira, vamos a centrarnos en 3 cosas. El aliento de tu impacto, es decir, por un ejemplo, el número de personas con bajos ingresos que se van a beneficiar a 10 años, lo multiplicamos por la profundidad de impacto, es decir, el beneficio por persona relativo al ingreso anual, y lo multiplicamos por las probabilidades de éxito. Es toda otra metodología más simplificada, no sirve para todo, evidentemente, pero también les puede servir. Lo que están viendo aquí es
muchos instrumentos, hay mucha disponibilidad. Tristemente la mayoría está en inglés, pero ojalá y puedan ver algunas que están en español. Nosotros personalmente, o sea, personalmente estamos muy contentos que pues eso, en 2 semanas vamos a emitir nuestra guía, la guía de medición de impacto para la inversión de impacto junto con la Alianza de Inversión de Impacto en México, y en donde hablamos de lo que alguien preguntó y si lo tropicalizamos, pues ¿qué creen? Ya lo tropicalizamos y le llamamos meta metodología. ¿Así qué significa? Que no importa qué instrumento quieras usar, no importa hacia dónde quieras llegar, tienes que tener estos elementos en tu metodología. ¿Cuáles son? Ya se imaginarán, instrumentos para hacerlo más rápido, objetivos, o sea, hacia dónde quieres llegar, para qué quieres llegar ahí, una forma de comunicación que sea útil para ustedes. No solamente comunicar las gráficas, sino que realmente ustedes, ¿de qué les sirve tener una plataforma carísima en Salesforce que solo pueden comunicar a una persona, cuando en realidad lo que quieren es compartir contenido con todos sus usuarios? Pues quizá hay diferentes formas. Yo sé que, bueno, perdón, Salesforce tiene una plataforma brillante, y además tiene muchas becas para las organizaciones. Ojalá y lo puedan utilizar y profesionalizar el sector.